En el corazón del eje cafetero de Colombia, donde las montañas se visten de un verde esmeralda y el aire huele a tierra húmeda y a café recién tostado, se despliega una historia de amor y resiliencia. En una pequeña finca con paredes blancas y balcones de madera colorida, en las afueras de Salento, vivían Roberto y Sofía. La finca, un legado de generaciones, era un tapiz de cafetales que se aferraban a las laderas, un lugar donde cada grano rojo era una promesa de futuro. La familia de Roberto era conocida en toda la región, portadores de un apellido sinónimo del mejor café de altura. Sin embargo, Roberto había puesto una distancia deliberada entre él y ese legado. Trabajaba en un almacén de suministros agrícolas en el pueblo, un empleo estable pero carente de la pasión que sentía por la tierra de sus ancestros. La razón de esta distancia tenía un nombre: Sofía. Su esposa, el amor de su vida. Durante sus años universitarios, un violento accidente de tránsito le había arrebatado a Sofía la plena movilidad de su pierna derecha, dejándole una cicatriz profunda no solo en la piel, sino también en el alma. Ocurrió justo cuando planeaban su boda, y el futuro que habían soñado se desvaneció en el chirrido de frenos y el estruendo del metal. Los años que siguieron fueron una batalla constante, una rutina de terapias y rehabilitaciones que consumían sus días. Caminar se convirtió en un lujo, y la silla de ruedas, en una compañera inseparable y odiada. Con esta pierna, no puedo ser una carga para tu familia en la finca, le decía Sofía en las noches de insomnio, con la voz quebrada por una tristeza que no lograba ocultar. El miedo a ser un obstáculo, un estorbo, en la vida de Roberto, la llevó incluso a dudar del matrimonio. Pero Roberto, con una devoción inquebrantable, nunca dejó que esa sombra se interpusiera entre ellos. En un acto de amor silencioso pero profundo, renunció a su derecho a heredar la gestión de la finca familiar y eligió un trabajo en el pueblo. Quería que Sofía se sintiera libre, que viviera sin la presión de un entorno que, en su mente, la juzgaría por sus limitaciones. Los padres de Roberto, gente sabia y de corazón grande, entendieron la decisión de su hijo sin necesidad de largas explicaciones. Acogieron a Sofía no como a una nuera con una discapacidad, sino como a la hija que la vida les regalaba, y les dieron su bendición para que forjaran su propio camino. Vivan a su manera, que el amor siempre encuentra su sendero, les dijo su padre, con la calma de quien ha visto el sol salir sobre los cafetales durante más de 60 años. Sofía sentía una gratitud inmensa hacia Roberto y su familia. Por su sacrificio, por su apoyo incondicional, por el amor que la envolvía como una ruana cálida en las noches frías de la montaña. Y precisamente por ese amor, un deseo ardiente crecía en su corazón: ver a Roberto regresar a su tierra, a su pasión, con la cabeza en alto y el orgullo de continuar la tradición familiar. Con esa meta grabada en su mente, nunca abandonó la rehabilitación. Cada paso doloroso con las muletas, cada ejercicio que la dejaba sin aliento, era una ofrenda a ese futuro que anhelaba para ambos. Pasaron los años, y el esfuerzo tenaz de Sofía dio sus frutos. El eco de la silla de ruedas en los pasillos de su casa fue reemplazado por el golpeteo rítmico de un bastón. Había recuperado la capacidad de caminar por sí misma, un milagro forjado con sudor y lágrimas. Lentamente, la vida que el accidente les había robado comenzaba a reconstruirse. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los picos de las montañas, Sofía se sentó junto a Roberto en el porche, con el aroma de las flores de café flotando en el aire. Tomó su mano y, con una firmeza que sorprendió a Roberto, le dijo: «Quiero volver a la finca contigo. Quiero que asumamos el legado de tu familia. Quizás no pueda trabajar en el campo, pero puedo encargarme de la administración, de las ventas, de recibir a los turistas. Puedo ser útil». «Roberto. Quiero serlo». Roberto la miró, y en sus ojos vio la misma determinación que la había ayudado a ponerse de pie. Sin decir una palabra, asintió lentamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que iluminó la tarde que caía. En ese instante, supieron que sus caminos, que por tanto tiempo habían discurrido en paralelo, estaban a punto de unirse de nuevo con la historia de su familia, con el alma de esa tierra cafetera. Un atardecer cualquiera,
Roberto y Sofía descansaban en su sofá, como tantas otras veces, viendo su programa de televisión favorito. Era un documental de viajes que exploraba, con una mezcla de humor y asombro, las culturas y costumbres más recónditas del planeta. Esa noche, la pantalla mostraba los paisajes bucólicos de la campiña europea, pero la mente de Roberto viajó a otro lugar, a un recuerdo sembrado por ese mismo programa tiempo atrás. ¿Te acuerdas, mi amor?, dijo, con un tono nostálgico. De ese festival en Colombia que vimos hace años en este programa. Mostraban a unos hombres cargando unas cosas gigantes llenas de flores por unas calles repletas de gente. Sofía frunció el ceño por un momento y luego sus ojos se iluminaron al recordar. Claro que sí. La Feria de las Flores de Medellín. Decían que esos hombres, los silleteros, caminaban por horas y horas con esas silletas pesadísimas a sus espaldas. ¡Qué fortaleza! Se trataba del desfile de silleteros, el evento cumbre de la Feria de las Flores, una tradición que se celebra cada agosto en Medellín. Hombres y mujeres, herederos de una costumbre ancestral, cargan sobre sus espaldas enormes y elaboradas estructuras de madera adornadas con miles de flores, creando un río de colores y fragancias que recorre kilómetros por la ciudad. Su origen, explicaba el programa, se remontaba a más de un siglo, cuando los campesinos del corregimiento de Santa Elena bajaban a la ciudad cargando en sus espaldas flores y hortalizas para vender en el mercado. El desfile no era solo un espectáculo de belleza, sino un homenaje a la tenacidad, al trabajo arduo y a la conexión profunda del pueblo paisa con su tierra. Era una celebración de la vida, de la resiliencia y de la memoria. El programa había mostrado al presentador intentando cargar una pequeña silleta, rindiéndose a los pocos metros entre risas y jadeos, maravillado por la fuerza sobrehumana de los silleteros. Pero lo que había quedado grabado en la memoria de Roberto y Sofía no era el humor del reportero, sino la belleza sobrecogedora de ese mar de flores y la profunda devoción y el sentido de comunidad que emanaba del pueblo colombiano. Cuando vimos eso, yo todavía estaba en la silla de ruedas, susurró Sofía, como si pensara en voz alta. Roberto se giró hacia ella, sus ojos brillando con una idea repentina y audaz. Por eso mismo. Vayamos ahora, Sofía. Vayamos a ver con nuestros propios ojos ese desfile. Vayamos a Medellín a sentir esa energía. Sofía lo miró, sorprendida. La idea parecía una locura. Estaban a punto de embarcarse en el proyecto más grande de sus vidas, mudándose a la finca de los padres de Roberto. El tiempo y el dinero eran escasos. ¿Ahora? Pero, Roberto, tenemos que organizar la mudanza, y pronto empezará la cosecha de café. Pero la expresión de Roberto era seria, apasionada. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos en años. Precisamente porque tu pierna ha mejorado tanto, porque has luchado tanto para llegar hasta aquí, quiero que compartamos esa experiencia juntos. Quiero que sientas el aroma de esas flores, que escuches la música, que veas esa explosión de vida. En su mirada, Sofía no solo vio el anhelo de un viaje, sino el deseo de celebrar una victoria, su victoria. Era el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. Sofía guardó silencio por un momento, sopesando sus miedos y sus deseos. Finalmente, una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Está bien, dijo. Vayamos. Vayamos a Colombia, a ver la Feria de las Flores. Para ellos, no era un simple viaje de turismo. Era una peregrinación. Un viaje para reclamar los pedazos de vida que el accidente les había arrebatado. Y, sin saberlo, era el primer paso hacia una página nueva y luminosa en la historia de sus vidas. La mañana de la partida, un nerviosismo eléctrico flotaba en el aire. Roberto y Sofía cerraron la puerta de su casa en Salento con una mezcla de emoción y ansiedad. Era su primer viaje al extranjero juntos, y para Sofía, un desafío enorme, un viaje largo con la incertidumbre de su pierna como equipaje adicional. Pero en sus corazones, la imagen de ese desfile de flores, vista años atrás a través de una pantalla, brillaba con una claridad vívida, como un faro guiándolos hacia lo desconocido. Después de un corto vuelo desde Pereira,
aterrizaron en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, que sirve a Medellín. Al descender del avión, Sofía se quedó sin aliento. El aeropuerto era moderno, impecable, con una arquitectura elegante y una señalización clara que facilitaba la orientación. ¿Estás seguro de que esto es un aeropuerto?, bromeó, mirando a su alrededor. Parece más un museo, es tan limpio y silencioso. Roberto sonrió, asintiendo. Pero lo que más le sorprendió fue la atención y el cuidado evidentes hacia las personas con movilidad reducida. Las rampas eran suaves y accesibles, los ascensores estaban claramente indicados, los baños eran amplios. Todo parecía diseñado con una empatía silenciosa y eficaz. Desde el aeropuerto, tomaron un autobús que los llevaría a la ciudad, y luego se dirigieron al sistema de metro para llegar a su hotel. La eficiencia y el orden del metro, la cultura cívica de la gente al entrar y salir de los vagones, les impresionó profundamente. Su plan era sencillo: instalarse y prepararse para el gran desfile al día siguiente. Fue durante este trayecto en el metro donde ocurrió algo que se grabaría en su memoria para siempre. Mientras esperaban en la fila para comprar los tiquetes en la estación de San Antonio, una de las más concurridas, Sofía se sentía visiblemente nerviosa. La multitud, el idioma, y sobre todo, una punzada de dolor que comenzaba a sentir en su pierna derecha, la tenían al borde de la ansiedad. Fue entonces cuando un empleado del metro, un hombre de mediana edad con un chaleco azul y una sonrisa amable, se les acercó discretamente. ¿Necesitan ayuda? ¿Están buscando algo?, preguntó en un español pausado y claro. Su pregunta no era genérica, sus ojos se habían fijado en el bastón de Sofía y en su forma de apoyarse en Roberto. Era una observación nacida de la pura atención al prójimo. Roberto, en su español funcional, le explicó que se dirigían a la estación Estadio y que su esposa necesitaba moverse con calma. El hombre no lo dudó un instante. Tomó la pequeña maleta de mano de Roberto y la mochila de Sofía con una eficiencia asombrosa y comenzó a guiarlos a través de la multitud, ajustando su paso perfectamente al ritmo más lento de Sofía. Muchas gracias, dijo Roberto, pero nosotros solo hablamos un poco de español. El hombre sonrió, mostrando una calidez que trascendía las barreras del idioma. No se preocupen, tranquilos, dijo con un acento paisa inconfundible. Y luego añadió algo que los dejó perplejos: en la estación Estadio, un compañero los estará esperando en la plataforma. Ya le avisé por radio para que los ayude a salir. No se afanen. Roberto y Sofía se miraron, confundidos. ¿Qué nos estarán esperando? ¿Cómo así? La idea de una coordinación tan fluida y desinteresada era completamente ajena a su experiencia. Con una mezcla de escepticismo y esperanza, subieron al vagón del metro. Unos minutos después, al llegar a la estación Estadio, la respuesta se materializó ante sus ojos. Justo cuando las puertas se abrieron, otro empleado con el mismo chaleco azul los esperaba en la plataforma. Señor Roberto, señora Sofía, ¿verdad?, dijo con una sonrisa. Bienvenidos a Medellín. Por aquí, por favor, los acompaño a la salida. Lo que presenciaron fue un acto de trabajo en equipo impecable, una red de onda invisible que se extendía a través de la ciudad. Desconocidos, en una ciudad extraña, estaban siendo cuidados por una cadena de extraños. Empleados del metro que, sin conocerlos, se comunicaban entre estaciones para asegurar que una turista con dificultades para caminar se sintiera segura y bienvenida. Esto es increíble. En nuestro país, esto simplemente no pasaría, murmuró Sofía, con la voz cargada de asombro. Roberto asintió, profundamente conmovido. El segundo empleado, al igual que el primero, tomó su equipaje y los guió lentamente por los pasillos, siempre pendiente del paso de Sofía. ¿Se siente muy cansada?, le preguntó directamente a ella. Si necesita una silla de ruedas, podemos conseguir una de inmediato. Esa simple pregunta, esa oferta de ayuda tan directa y genuina, hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. No, estoy bien, de verdad. Con que nos ayuden con el equipaje es más que suficiente. Muchísimas, muchísimas gracias.
Aquel primer día en Colombia les dejó la sensación de haber aterrizado en un lugar donde la compasión no era una excepción, sino una parte intrínseca del tejido social. Al salir de la estación, el sol de la tarde de Medellín los recibió, cálido y brillante. La calle bullía de vida y a lo lejos ya se sentía la atmósfera festiva. Para Roberto y Sofía, su viaje apenas comenzaba, pero ese primer día ya se había convertido en un recuerdo imborrable, un presagio de la magia que estaba por venir. A la mañana siguiente, Roberto y Sofía se despertaron temprano, con el sonido de la ciudad que cobraba vida y una palpable excitación en el aire. Medellín estaba vestida de fiesta, esperando el comienzo del gran desfile. Después de un desayuno ligero con arepas y tinto en el hotel, se dirigieron hacia la avenida donde se llevaría a cabo el evento. Las calles ya estaban llenas de gente, familias enteras vestidas con los colores de Colombia, niños con pequeños sombreros aguadeños y el sonido de la música popular que salía de todos los rincones. Encontraron un buen lugar para ver, cerca de una de las vallas. Sofía, apoyada en el brazo de Roberto, contemplaba la escena con ojos maravillados. No puedo creerlo, Roberto. ¿De verdad estamos aquí?, susurró, apretando su mano. Años atrás, había visto este mismo festival desde la distancia de una pantalla de televisión, postrada en una silla. Ahora, estaba de pie, sobre sus propias piernas, en el corazón de la celebración. De repente, un estruendo de tambores y trompetas anunció el inicio. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de júbilo. A lo lejos, comenzaron a aparecer las primeras silletas. Eran obras de arte monumentales, tapices de flores de colores vibrantes, orquídeas, claveles, girasoles, que formaban paisajes, retratos y mensajes. Detrás de cada una, el rostro de un silletero, hombres y mujeres de todas las edades, con la piel curtida por el sol y una expresión de orgullo y esfuerzo supremo. Era una visión casi surrealista, una fantasía hecha realidad. Parecía como si fragmentos de un jardín mágico flotaran por la calle, llevados por la fuerza y el espíritu de un pueblo. Es 1000 veces más hermoso que en la televisión, dijo Sofía, con la voz temblorosa por la emoción. Lo es, respondió Roberto, sonriendo. Pero no te cedas, mi amor. Caminar todo este recorrido sería un desafío hasta para los mismos paisas. Justo en ese momento, una voz familiar que hablaba en inglés con un ligero acento colombiano sonó detrás de ellos. «Hey. No se imaginan lo pesado que es eso en realidad». Se giraron y sus ojos se abrieron como platos. Allí, rodeado por un equipo de cámaras y producción, estaba el mismo presentador de televisión cuyo programa los había inspirado a hacer el viaje. Llevaba una guayabera colorida y saludaba a la gente con una energía contagiosa. «No puede ser, es él», exclamó Sofía, incrédula. Roberto estaba igual de atónito. La persona que había encendido la chispa de su aventura estaba ahora frente a ellos, en carne y hueso. El presentador los reconoció por su aspecto de turistas asombrados. «Ustedes no son de por aquí, ¿cierto? Bienvenidos a la Feria de las Flores». Roberto, recuperándose de la sorpresa, le explicó rápidamente que estaban allí precisamente por haber visto su programa años atrás. El rostro del presentador se transformó. «No me digan. ¿De verdad? Vinieron a Colombia por nuestro programa», gritó, con una alegría genuina. «Esto es un milagro, una maravilla. Camarógrafos, graben esto». De repente, se vieron envueltos en un torbellino de actividad. Las cámaras se giraron hacia ellos y el presentador, emocionado, les propuso unirse a él y a su equipo para seguir el desfile. «Este recorrido es duro, pero acompáñenos hasta donde puedan. Vamos a vivir esta fiesta juntos». Roberto y Sofía se miraron, una sonrisa cómplice en sus rostros. La idea de convertirse, por un momento, en parte de ese mundo que tanto admiraban era algo que nunca hubieran imaginado. Sus corazones latían con fuerza. Y así, comenzaron a caminar detrás de la marea de flores y música, junto al hombre que, sin saberlo, los había guiado hasta ese preciso instante. En medio de la emoción y el asombro, inmersos en los sonidos,
los olores y los colores de un festival que hasta ahora solo había existido en sus sueños, dieron un nuevo y extraordinario paso en su viaje. Había pasado más de una hora desde el inicio del desfile. El sol de mediodía caía con fuerza sobre Medellín, pero el calor era eclipsado por la energía vibrante de la multitud. Roberto y Sofía avanzaban lentamente, empujados por el ritmo de la música y la majestuosidad de las silletas que pasaban a su lado. Cada detalle era un festín para los sentidos. Poder ver con mis propios ojos lo que solo habíamos visto en una pantalla es como estar dentro de un sueño, dijo Sofía, pero una fina capa de sudor perlaba su frente. Roberto notó inmediatamente el cambio en su caminar, comenzaba a arrastrar la pierna derecha de una manera casi imperceptible para los demás, pero no para él. ¿Estás bien, Sofía? No te fuerces. Busquemos un lugar para descansar un poco, le dijo en voz baja. Justo en ese momento, Sofía se detuvo en seco, su rostro contraído en una mueca de dolor. Se apartó con dificultad hacia el borde de la acera y se sentó en el suelo, con la respiración agitada, masajeando suavemente su pierna. La secuela del accidente, latente durante tanto tiempo, había resurgido con la fatiga y el calor. Lo siento mucho, murmuró, con la voz cargada de frustración. Justo ahora mi pierna simplemente no responde. Roberto se arrodilló a su lado, su rostro lleno de ternura. No tienes que disculparte por nada. El simple hecho de que hayas caminado hasta aquí es increíble. Estoy muy orgulloso de ti. El equipo de filmación se dio cuenta de inmediato. Le buscaron una sombra y le ofrecieron agua. El presentador se acercó, genuinamente preocupado. Descansemos un rato y luego, con calma, volvemos al hotel, ¿les parece? Fue entonces cuando, desde atrás, se escucharon unas vocecitas infantiles. Señora, ¿está bien? Al volverse, vieron a 4 niños, de no más de 10 años, mirándolos con una seriedad preocupada. Llevaban pequeñas ruanas y sombreritos, como silleteros en miniatura. Eran niños del barrio que participaban en la celebración. Aunque sus palabras eran sencillas, sus ojos reflejaban una empatía pura y transparente. Sofía, a pesar del dolor, les sonrió. Señaló su bastón y luego su pierna, tratando de explicar con gestos que le dolía. Los niños se miraron entre sí, cuchicheando rápidamente. De repente, uno de ellos, el más pequeño, levantó la cabeza con decisión. Ya vengo, voy a llamar a mi mamá, exclamó con una voz llena de determinación. Y salió corriendo, perdiéndose entre la multitud. Los otros 3, sin dudarlo, se sentaron en el suelo junto a Sofía. Tranquila, señora, no se preocupe, le decían, dándole palmaditas suaves en el brazo, como si su simple presencia pudiera aliviar su malestar. Unos minutos después, el niño regresó de la mano de una mujer. Su madre. Se acercó a ellos con una expresión amable y les habló en un inglés entrecortado pero claro. ¿Están bien? Mi hijo dice que la señora se siente mal de su pierna. Roberto le explicó la situación y la mujer comprendió al instante. Mi casa está aquí cerquita, dijo, señalando una calle lateral. Hace mucho calor y aquí no hay sombra. Si quieren, pueden venir a mi casa a descansar un rato. Luego, su mirada se posó en el equipo de televisión. Ustedes son los del programa de viajes, ¿verdad? Hoy que estarían por aquí. Si gustan, también pueden venir a descansar. Hay agua panela fría para todos. La oferta los tomó por sorpresa. La generosidad de aquella mujer, su hospitalidad incondicional hacia un grupo de extraños, los dejó sin palabras. El presentador, conmovido, aceptó la invitación en nombre de todos. ¿Sería un honor? Y si nos lo permite, nos encantaría grabar este momento. La mujer se rió, un sonido cálido y acogedor. ¿Grabar mi casa tan humilde? No creo que sea muy interesante, bromeó, pero sus ojos brillaban. Claro que sí, bienvenidos todos. Con un gesto amplio, como si abriera las puertas de su corazón, ayudó a Roberto a levantar a Sofía y los guió con una calidez maternal hacia su hogar. Minutos más tarde,
El grupo entero se encontraba reunido en el fresco corredor de la casa, una construcción típica antioqueña con un patio interior lleno de plantas. Sofía estaba sentada en un taburete de cuero, y la mujer le aplicaba con delicadeza una toalla húmeda y fría en la pierna. ¿Quieren que los lleve a un hospital? Puedo llamar un carro, ofreció la mujer. No es necesario, de verdad. Con un poco de descanso y frío, seguro que mejora. Muchísimas gracias, respondió Sofía, con lágrimas de gratitud asomando en sus ojos. La mujer le sonrió. Entonces póngase cómoda. Entró a la casa y regresó con una bandeja llena de vasos de aguapanela con limón y un plato de empanadas recién hechas. Los niños correteaban, ayudando a repartir la comida, felices de ser útiles. Mientras observaba la escena, el presentador le preguntó a la madre, ¿todos estos niños son sus hijos? Ella se rió. No, ¿qué va? Solo el más pequeño es mío. Los otros son amiguitos del barrio, compañeros de la escuela. Aquí en el vecindario somos como una gran familia. Esas palabras resonaron profundamente en Roberto. Es como si toda la comunidad fuera una sola familia, dijo, maravillado. Ahora entiendo de dónde viene esa amabilidad tan especial de la gente de aquí. La mujer se encogió de hombros, con una sonrisa tímida. Es lo normal, ¿no? Ayudarnos los unos a los otros. Ese día, en medio del Festival de Flores, Roberto y Sofía descubrieron otro milagro, no solo la belleza de una tradición, sino la belleza del corazón humano, una bondad que florecía tan naturalmente como las orquídeas en las montañas de Antioquia. Mientras Sofía descansaba y recuperaba la sonrisa, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El ambiente en el corredor de la casa era de una calma serena. Roberto, el presentador y el equipo de cámaras conversaban en voz baja, disfrutando de la hospitalidad inesperada. Fue entonces cuando la madre de la casa, con un brillo travieso en los ojos, les hizo una propuesta. Oigan, ya que están aquí, celebrando nuestras fiestas, ¿no les gustaría vestirse como nosotros? Mañana por la noche es el cierre de la feria, con un espectáculo de fuegos artificiales increíbles sobre el río. La oferta los dejó boquiabiertos. Roberto y Sofía se miraron, asombrados. La idea de usar trajes tradicionales colombianos era algo que ni en sus sueños más locos habían considerado. Pero no quisiéramos ser una molestia, balbuceó Sofía, sintiéndose abrumada por tanta generosidad. La mujer sonrió ampliamente. Qué molestia ni qué nada. Mi abuela, que vive aquí con nosotros, ha sido modista toda su vida. Tenemos varios trajes guardados, de los que se usan para los bailes folclóricos. Estoy segura de que encontraríamos algo de su talla. ¿Se verían divinos? La segunda noche de la Feria de las Flores se despedía con un espectáculo de pólvora que iluminaba el cielo de Medellín, un final grandioso para días de celebración. La posibilidad de presenciar ese momento mágico ataviados con trajes tradicionales era una experiencia que parecía sacada de un cuento de hadas. Al día siguiente, el grupo regresó a la casa. Los niños de ayer ya estaban allí, esperándolos con una excitación contagiosa, ansiosos por llevarlos a ver los fuegos artificiales. Ese día, una figura nueva los recibió, la abuela de la casa, una mujer mayor de espalda recta y una sonrisa dulce que irradiaba sabiduría. Mi esposo y mi hijo están ayudando con la organización del festival hoy, explicó la madre alegremente. Así que mi abuela y yo nos encargaremos de vestirlos. La abuela sostenía en sus brazos una colección de trajes coloridos. Con un ojo experto, seleccionó las prendas. Este para el señor, y este para la señorita. Y para ustedes, los de la cámara, tenemos unas ruanas bien bonitas, para que no se queden por fuera. La coordinación entre madre e hija era perfecta. En un abrir y cerrar de ojos, Roberto, Sofía y hasta los camarógrafos se encontraron envueltos en la tradición paisa. A Roberto le dieron una elegante guayabera blanca, una ruana oscura sobre los hombros y un sombrero aguadeño. Para Sofía, eligieron un traje de chapolera, una falda larga y ancha, estampada con flores de colores vivos, y una blusa blanca con los hombros al descubierto.
Las manos expertas de la abuela le arreglaron el cabello con una trenza y una flor. Cuando Sofía se miró en el espejo, se quedó sin palabras. Nunca en mi vida me he sentido tan hermosa, susurró. Los niños daban vueltas a su alrededor, aplaudiendo. Parecen de verdad de aquí, gritaban felices. Al caer la tarde, salieron de la casa. Los niños, convertidos en pequeños guías turísticos, los lideraban. Conocemos el mejor lugar para ver los fuegos, anunciaron, llevándolos por callejuelas empinadas hasta una pequeña colina que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El cielo ya era de un azul profundo, salpicado de estrellas. A lo lejos, se escuchaba el murmullo de la ciudad y el eco de la música. Poco después, la madre apareció, cargando una gran bolsa. Adentro había arepas de chocolo con quesito, empanadas, y un termo humeante con canelazo, una bebida caliente y aromática. Había ido a los puestos de comida por ellos, para que Sofía y el equipo de cámaras no tuvieran que moverse. Sofía, al ver el contenido de la bolsa, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible tanta bondad, tanta atención al detalle? De repente, un silbido agudo rasgó el aire, seguido de una explosión atronadora. El primer fuego artificial estalló en el cielo, una gigantesca flor de luz dorada. Le siguieron docenas más, azules, rojas, verdes, pintando el lienzo oscuro de la noche con trazos efímeros de belleza. Roberto, siento que estamos viviendo un sueño, dijo Sofía en voz baja. Roberto tomó su mano, entrelazando sus dedos. No es un sueño. Es real. Y estamos aquí porque nunca te rendiste, porque seguiste caminando. En ese silencio compartido, bajo el cielo iluminado, ambos sintieron la magnitud del momento. Habían llegado al lugar que una vez soñaron, y la realidad había superado con creces cualquier fantasía. Estaban envueltos no solo en la belleza de Colombia, sino en la calidez de su gente. Ese era el verdadero milagro. Mirando las luces que se reflejaban en los ojos de Roberto, Sofía susurró una promesa, más para sí misma que para él. Quiero volver a este festival. Y la próxima vez, voy a caminar el desfile de principio a fin. Esa será mi meta. Por eso, voy a seguir luchando en mi rehabilitación. Roberto la miró, sus ojos abiertos por la sorpresa, pero una ola de alegría inmensa inundó su corazón. Aquella tierra lejana, con su gente y sus flores, le había devuelto a Sofía algo más valioso que la movilidad, le había regalado un nuevo horizonte, una nueva razón para seguir adelante. Al regresar a Salento, Roberto y Sofía traían consigo mucho más que recuerdos y fotografías. El aire de su tierra cafetera, el aroma del viento entre los cafetales, todo parecía diferente, teñido por la luz de la experiencia vivida. Ya llegamos, susurró Sofía al bajar del carro, y en su voz había una nueva confianza, una serenidad que Roberto no le había escuchado en años. Cumpliendo su plan, se instalaron en la finca familiar. Roberto se sumergió en el trabajo de la tierra con una pasión renovada, y Sofía, dentro de sus capacidades, asumió las tareas administrativas y la atención a los visitantes, encontrando un nuevo propósito. Con una disciplina férrea, dedicaba varias horas al día a su rehabilitación, impulsada por la promesa que se había hecho bajo el cielo de Medellín. Unos meses después, el episodio del programa de televisión que habían grabado en Colombia salió al aire. La familia entera se reunió frente al televisor. En la pantalla aparecieron los rostros sonrientes de los niños, la bondad de la madre, la silueta de Sofía en su traje de chapolera, mirando los fuegos artificiales. Las imágenes eran tan emotivas que conmovieron a todos. No puedo creer que exista gente tan buena en el mundo, dijo el padre de Roberto, con los ojos húmedos. A su lado, Sofía lloraba en silencio, pero esta vez, sus lágrimas eran de pura felicidad. La reacción del público fue abrumadora. El programa recibió miles de mensajes de espectadores de todo el mundo. Muchos de ellos provenían de personas que, como Sofía, enfrentaban sus propias batallas contra la adversidad. La historia de Sofía me ha dado la esperanza que había perdido. Gracias a ella, quiero volver a intentar caminar, decía un mensaje.
Gracias por mostrarnos este lado tan hermoso de Colombia y de su gente, decía otro. La respuesta inesperada reafirmó el propósito de Sofía. En una entrevista posterior, declaró con una voz firme y clara: cuando mi pierna esté completamente recuperada, volveré a ese festival. Hasta entonces, seguiré caminando, paso a paso. Era un nuevo pacto, una declaración de intenciones hacia el futuro. La bondad, descubrieron, no tiene fronteras. La compasión de una persona puede encender una luz en la vida de otra, creando una cadena de esperanza que se extiende por el mundo. Aquel verano, en un barrio humilde de Medellín, un encuentro fortuito no solo cambió la vida de Roberto y Sofía, sino que también tocó el corazón de miles de personas, recordándoles que los milagros más grandes a menudo se encuentran en los gestos más pequeños de humanidad.